Hola y bienvenidos, y como siempre, al grano. Hoy vamos a seguir explorando el lado alemán de la historia de la bomba atómica. Y si creemos que el error de Walter Boot, de lo que ya hablamos en un anterior video, fue un gran error, hoy vamos a explorar la historia de dos físicos alemanes, de la élite de la ciencia de su país y tal vez del mundo, y su comportamiento confuso. Y también vamos a hablar de la suerte de tardar un poco para agregar una vía de filtración de información muy importante para los aliados. Según el historiador Paul Rose y una buena parte de los expertos están de acuerdo que las revelaciones más completas de las investigaciones de la Alemania nazi acerca de la fisión nuclear en el periodo inicial se produjeron en junio de 1939 y corrieron a cargo de Siegfried Flügge, que tras una época como ayudante de Werner Heisenberg en Leipzig, también trabajó como ayudante de Otto Hahn en Berlín. Flügge formaba parte de la clase dominante de la física alemana. En su artículo publicado el 9 de junio de 1939 en la Naturwissenschaften, la revista de Paul Rosebud, Flügge preguntaba de forma teórica: ¿puede la energía del núcleo atómico explotar por medio de alguna forma técnica? Y Flügge llegó a imaginar dos tipos de explosión en reactores bomba basados en distintos materiales y neutrones. El primer tipo tendría un espacio de una 10 milésima de segundo y lo producirían los neutrones rápidos. El segundo tipo de explosión ocurriría en una décima de segundo y tendría lugar en óxido de uranio mezclado con un moderador, y sus agentes serían neutrones lentos. Sin embargo, los cálculos de Flügge eran inexactos, pero su artículo planteaba una pregunta mucho más fascinante: ¿por qué llegó a publicarse? El 29 de abril de 1939, el Ministerio de Educación del Reich convocó en nombre de su gobierno a una conferencia a puerta cerrada en la que se acordó que las investigaciones sobre la fisión tenían que estar en secreto. Por ejemplo, Otto Hahn fue víctima de las autoridades porque a principios de ese año había hecho público su descubrimiento de la fusión. Más tarde, los protagonistas de esta historia estaban muy cerca, y de ellos hablamos en muchos videos que puedes pasar a verlos si quieres. Pero Paul Rosebud confesó que sintió miedo de la existencia de un organismo como el Uranberien. y que Hahn no formaba parte de él. Sabiendo que este último, Otto Hahn, no era nazi, podemos llegar a la conclusión, al igual que Paul Rosebud, que en este organismo solo estaban científicos comprometidos con el régimen, y algunos científicos creían que la bomba se podría fabricar incluso antes del estallido de la guerra. Sin embargo, los científicos habían desechado esta posibilidad tras afirmar que la bomba se fabricaría entre 5 y 30 años. Por esas fechas, Paul Rosebud se reunió con un profesor de Cambridge, se reunió con Robert Hutton en Berlín, que tenía muchos contactos en el servicio de inteligencia británicos. Hutton era el canal de información entre Rosebud y Gran Bretaña. En la capital alemana, ambos se reunieron por un par de horas, una reunión breve pero crucial, en donde al parecer intercambiaron información. Rosebud le dio toda la información del Uranverein. o sea, los nombres de sus integrantes y esas cosas. Y poco después Rosebud viajó a Londres y se reunió con John Cookcroft. El alemán hizo un resumen magistral de los avances experimentales de la fisión nuclear y el inglés quedó muy impresionado. Poco después del artículo, Flügge da la impresión de que también su publicación fue consecuencia de la reunión de Rosebud con Hutton. Flügge estaba tan preocupado por la formación del Uranverein. que publicó su artículo tan pronto como pudo en la Naturwissenschaften. Quería hacer hincapié en el peligroso potencial de la fisión. Tenemos que tomar en cuenta que los alemanes eran conscientes de que la energía atómica tendría aplicaciones militares. Con aquel texto ya era la tercera vez que Rosebud había intervenido en la revelación de potenciales secretos militares que otros habrían preferido que no vieran la luz. Naturalmente, visto el desenlace de la guerra, a Flügge le convenía decir lo que dijo, pero desde otro punto de vista su artículo podría ser considerado como una amenaza. Pero esto también es probable de que no sea así. En una carta después de la guerra, Rosebud llamaba la atención sobre el hecho de que la publicación de aquel texto, un químico nazi de primer nivel había manifestado que las publicaciones de Rosebud iban en contra de los intereses de la patria. Flügge decía la verdad, y su actitud era muy habitual entre otros científicos alemanes. Ese mismo año, Rosebud volvió a viajar a Londres para entrevistarse nuevamente con Hutton. El alemán le dijo al inglés que un arma que debería ser considerada era la bomba, pero tuvo que abandonar el proyecto porque los científicos más capaces decidieron no colaborar. Y este tipo de palabras siempre han confundido a los historiadores. ¿Qué quiso decir Rosebud exactamente? En realidad, lo que aquella ocasión trataba de transmitir era que los alemanes contaban con su propio programa atómico, pero este programa se topó con varios obstáculos, sobre todo porque los científicos involucrados estaban metidos en múltiples disputas, que radicaban desde las peleas entre físicos experimentales y físicos teóricos, otras por saber qué moderador se usaría para ralentizar los neutrones, y un tercer problema era bastante curioso: muchos científicos estaban de acuerdo en mantener el secreto
secreto de las investigaciones, pero les interesaban mucho menos las aplicaciones militares que los aspectos netamente científicos del programa. Además, los científicos más veteranos participarían ante todo para que sus colegas más jóvenes no entren en sus filas. Otro ejemplo temprano de la confusa actitud de algunos físicos alemanes tal vez esté en la conducta de Werner Heisenberg, que era considerado uno de los científicos más brillantes de Alemania a la par de Niels Bohr a nivel mundial. Heisenberg era parte del Uranverein. y era autor de un artículo de 2 partes titulado La posibilidad técnica de obtener energía de la fisión del uranio. En la primera parte, que fue publicada a fines de 1939, llegaba a varias conclusiones. En un reactor, la energía de la fisión se podía controlar si el fin era producir energía y no una explosión. El grafito y el agua pesada podían funcionar como moderadores, y el uranio podía ser la base de una bomba de un poder extraordinario, siempre y cuando se pueda enriquecerlo de forma significativa. La segunda parte estaba lista en 1940, pero en ella Heisenberg se mostraba mucho más escéptico. Omitió la fisión como base de una bomba y habló sobre las dificultades técnicas que podía conllevar. Aunque conocía que Alemania tenía las reservas de uranio más que suficientes, sostenía que el país carecía de los medios para procesarlo a escala industrial. Entre 1939 y 1941, científicos de 16 universidades de Alemania estaban trabajando en los aspectos técnicos de la energía atómica, algunos para aplicación militar y otros no. Y todas las investigaciones se desarrollaban en secreto, y es más, los físicos no podían guardar copias de sus propios informes. La guerra todavía no había empezado y la información que Paul Rosbaud había transmitido a los servicios de inteligencia británicos era bastante considerable. Pudo ir a Alemania, pero decidió quedarse y hacer todo lo posible para contribuir a la causa aliada en el ámbito científico. Era consciente de que la guerra se aproximaba. Rosbaud era un hombre meticuloso y siempre pensaba en el futuro. En la primera semana de septiembre se puso en contacto con su viejo amigo Frank Foley, que en ese tiempo trabajaba en la embajada británica de Oslo, después de huir de Berlín. El motivo aparente por el que Rosbaud se puso en contacto con Foley fue para pedir un visado para ir a Inglaterra a ver a su familia, a su esposa y a su hija. A los pocos días recibió la respuesta. Rosbaud había decidido demasiado tarde porque el pacto germano-soviético firmado el 23 de agosto suponía el cierre de todas las fronteras en Europa. En realidad, la negativa sirvió como tapadera, porque en caso de que alguien investigara, Rosbaud podía decir que era declarado persona no grata en Gran Bretaña. Foley y él acababan de abrir una vía de escape de información científica del rey más rica de toda la inteligencia aliada. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, compartir, lo que me ayuda un montón. Y nada, nos vemos en el siguiente video y muchas gracias por ver. Adiós.